Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer mucho la oportunidad y el tiempo para hablar en la mañana de esta cuestión tan bonita. No siempre hay tiempo para eso, así que se agradece muchísimo el poder descansar en intentar articular una buena reflexión al inicio de la mañana. Yo no tuve la oportunidad de estar ayer como me hubiese gustado estar, entonces uno generalmente trata de integrar cosas que ya se han dicho. Ayer me perdí cosas bien valiosas, pero sí están resonando todavía las del día lunes. Y como el tema que yo puse es esperanza y vida humana, igual el tema de hoy es esperanza y trascendencia. Entonces uno tiene que ir haciéndose cargo de ciertas cosas y si el título es esperanza y trascendencia, yo creo que voy a partir de mi reflexión, igual hacerme cargo de ese título general del día. Entonces, hacer un guiño al tema de la trascendencia, a partir del tema de la esperanza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a ir jugando con algunos textos, los vamos a tratar de ir relacionando y a ver si articulamos algo que sea valioso para lo que viene. ¿Cómo podemos partir? Por el título de todo el Congreso, la condición humana puesta a prueba. También se habló del tema de la crisis. Entonces, tomando cosas que se hicieron el día lunes, partamos por la idea de la condición humana o el ser humano. Nosotros somos seres inteligentes, somos el único ser inteligente corpóreo, con sensibilidad, con pasiones. Y toda nuestra corporeidad de alguna manera está orientada a que podamos conocer. Somos seres que estamos abiertos al conocimiento. Y ese conocimiento se expresa, y a partir de lo que dijo el profesor Alejandro, de la palabra, porque somos seres que tenemos verbo, tenemos palabra, podemos articular una palabra mental. Vivimos de palabra, de una palabra interior, un verbo secreto de la mente y el corazón, que puede revelarse a los demás o no. Se supone que la corporeidad, la posibilidad de expresar el rostro, está al servicio de que uno pueda transparentar a otro aquello que es su vida interior, ese verbo que le mueve, que lo orienta. Y por medio del lenguaje, de la articulación de palabras o gestos, uno lo expresa a otro, lo puede manifestar o puede no manifestarlo. Ese verbo puede quedar escondido, no es accesible a una observación empírica. Una observación empírica podría revelarnos, no sé, cómo se siente alguien, qué estará imaginando. Pero ese verbo, por medio del cual él se mueve, no es accesible más que a la revelación en la vida personal, cuando alguien lo muestra, lo comunica. Ese verbo es el que permite que hagamos todo. Nadie hace algo queriendo si primero no lo dice en su corazón. Estas son todas cosas de San Agustín. Ahora, ¿qué ocurre? Porque voy a hablar de la esperanza y en contrapunto con la desesperación. Que ese verbo puede engendrarse por amor a los bienes caducos o por amor a la verdad inmutable. Y esto marca una diferencia muy grande en el dinamismo del cual va a arrancar todo el desenvolvimiento de la vida. ¿Por qué? Porque uno a veces piensa en el verbo y no piensa aquello de lo cual emana. Ese verbo emana de un amor. Hay un amor que mueve. Y si ese amor que mueve, y que es una suerte de abrazo entre el verbo y la vida, emana de amor al bien exterior, a la criatura, por así decirlo, al bien finito, es un verbo cuyo nacimiento o cuya concepción y cuyo nacimiento no van a coincidir. Y por lo tanto, la vida del ser humano se puede esterilizar y uno tener una suerte como de aridez interior. Eso se puede dar y es el signo de la desesperación. Cuando en la vida humana no está la fecundidad propia de lo que tiene que tener la vida humana, que es lo que posibilita, por ejemplo, la convivencia social y la amistad, que haya una concordia bien ordenada en el mandar y en el obedecer de aquellos que conviven juntos. Y se puede suscitar la enemistad,
como aquello que es el desenlace más contra la naturaleza propia del ser humano, que es la convivencia amistosa y el intercambio de vida personal. O sea, que hay una convivencia vivida en el diálogo. Entonces metámonos un poco en esa aridez. Esa aridez, que es justamente por este amor desordenado, se puede ver reflejado también en la literatura. Y hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de tener una clase en el Magíster de Estudios Humanísticos y ahí el profesor Serani nos compartió un soneto que se me quedó como grabado y que refleja muy bien cuando una vida, independiente de que el autor lo haya vivido sí o no, eso no es el tema, pero está muy bien expresado en este soneto, que es de Juan Guzmán Cruchaga, que dice más o menos así, dice: alma, no me digas nada, que para tu voz dormida está mi puerta cerrada. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Lo voy a decir de nuevo porque cambié el orden de los versos, pero es así. Alma, no me digas nada, porque para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Una lámpara encendida esperó toda la vida tu llegada. Los fríos de la otoñada penetraron por la herida de la ventana entornada. Mi lámpara encendida dio una inmensa llamarada. Hoy la encontrarás extinguida. Alma, no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta cerrada. Ese es un corazón no luminoso, que perdió la luz. Hay una desesperación. La desesperación lo que produce es como inmovilidad, sequedad, aridez, como una tierra reseca, agostada, sin agua. Eso puede ser la vida humana, una esterilidad interior. ¿Y en qué se traduce esa esterilidad interior o esta falta de luz, que puede ser producto, no sé, de una vivencia que penetra por la ventana del alma que está como entornada, que termina por sofocar, por suprimir la luz de la esperanza? La esperanza tiene que ver con una luz, con algo que no termina de extinguirse, algo que puede cuidarse, algo que puede aumentar, para no quedar en la oscuridad. Cuando el corazón humano se vuelve árido, lo que le ocurre inmediatamente después es que se vuelve ávido. Aridez y avidez van juntas. Y producto de esa desesperación instalada, que puede producir finalmente repelencia ante el bien, se produce el frenetismo de la vida humana. Se puede suscitar ese frenetismo, que lo describe muy bien San Agustín. ¿Y cómo lo describe él? Entonces vamos a ver, de la aridez a la avidez. Él lo dice en un texto en el que yo le voy a sacar algunas cosas y a ver si al final le agrego esas cosas y así se conecta todo. Dice, el alma ve ciertas cosas bellas y cuando debiera permanecer en pie para gozar de esos bienes, se los apropia. Se los apropia. Entonces, se desliza y cae, de menos en menos, cuando creía ir de más en más. Esto puede pasar en la vida humana, que uno va de menos en menos, creyendo que va de más en más. Piensen en la historia de la humanidad, esto del progreso que hablaba Alejandro el día lunes. Creer que uno va de más en más cuando va de menos en menos, porque no puede abastarse a sí mismo, ni la satisface bien alguno. Su indigencia y penuria la hacen en exceso estar atenta a los placeres que recoge y a los conocimientos que adquiere de las cosas. Cosas que ama y que siente perder si no las retiene a fuerza de grandes cuidados. Así pierde la seguridad
y tanto menos piensa en sí misma, cuanto más segura está de no poder perderse. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en nuestro verbo interior no coinciden la concepción y el nacimiento, nuestra vida se vuelve frenética y va perdiendo lo propio de la vida humana. Queda distorsionada incluso esa dimensión propia de la vida humana que es la actividad, la vida social. Y se genera la enemistad. ¿Por qué? Porque se suscita la injusticia. Porque fíjense que no es lo mismo amar el oro que poseerlo. Porque quien ama el oro, el deseo se consuma con el logro, la posesión del oro. Y no es lo mismo amar los placeres o el ayuntamiento de los cuerpos si no se consuma. No es lo mismo. Hay un verbo que nace, un deseo que se suscita y un logro que hay que conquistar. Y no es lo mismo amar el poder que poseerlo. No es lo mismo amar el honor que poseerlo y así sucesivamente. Todos los bienes pueden suscitar en alguien una vida que lo haga ir de menos en menos cuando cree que va de más en más y no lo satisface bien alguno, ni puede bastarse a sí mismo, y su indigencia y penuria lo hacen en exceso estar atento a las actividades que realiza. Y expoliada por la apetencia, dice San Agustín, expoliada por la apetencia de adquirir nuevos conocimientos de las cosas exteriores, cosas que ama y siente perder si no retiene a fuerza de grandes cuidados, se va fastidiando la vida social y la vida comunitaria porque el hombre se queda sin posibilidad de establecer una auténtica vida de convivencia y de intercambio de vida personal. Y así hasta una universidad se puede esterilizar, porque se vuelve estéril, no se dan los frutos propios de la vida humana. Eso, la raíz de eso está en la desesperación. Porque la desesperación, cuando se extingue esa mecha que debiera estar presente en el corazón de todo ser humano, suscita justamente finalmente, después de todo un proceso que muchos de ustedes conocen, la divagación de la mente, la labilidad de proyectos, la inquietud corporal, el activismo. Entonces, eso está clarísimo. Ese es el tema de la desesperación. Y aquí es donde aparece algo muy importante, porque cuando la desesperación prima en el corazón del ser humano, siempre el espacio es superior al tiempo. Siempre el espacio es superior al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que se suscita el intento de control, el dominar, el retener. El perder la seguridad a raíz de la sospecha, Y es importante, para que haya vida humana plena, entender algo que solo casi entiende solo él bien, que es lo que dice el Papa Francisco, que el tiempo es superior al espacio. Y para entender que el tiempo es superior al espacio, hay que entender el lugar que tiene la esperanza en la vida humana. ¿Y por qué la vida humana o el ser humano es un ser que por su corporidad vive en el tiempo y vive en el espacio? Eso es obvio. Es el único ser inteligente que de alguna manera participa del tiempo y participa del espacio en su condición sustancial. Pero para poder desenvolver la vida como tiene que ser desenvuelta, tiene que estar todo ordenado. Y en ese orden, entender que siempre el tiempo es superior al espacio. Y esto es lo que nos va a conectar con lo trascendente. ¿Por qué? Porque fíjense que si... Yo decía, ¿quién entiende esto? Esto lo entiende muy bien el Papa Benedicto, porque esto lo dice el Papa Francisco, pero en Spe Salvi hay un fragmento muy chiquitito donde uno dice, aquí está el contenido de esta frase, donde él dice algo como esto. Si en nuestra vida solo podemos esperar aquello que es efectivamente posible en un determinado momento, así lo plantea, y si no podemos esperar o más allá de lo que las autoridades políticas, económicas, universitarias nos pueden ofrecer,
nuestra vida está abocada a quedar muy pronto sin esperanza. O sea, si nosotros no podemos esperar más que aquello que nosotros podemos constatar, la verdad es que muy pronto nos vamos a desesperar. Porque hay que entender de que se puede esperar más allá, o sea, se puede esperar aun cuando parezca que no hay nada más que esperar en la vida personal y en el momento histórico en el que uno está. De lo contrario, no va a poder vivir y no va a dar fruto y se va a esterilizar. Por eso es tan importante la gran esperanza, la esperanza certeza. ¿Cuál es esa esperanza certeza? Es una esperanza certeza que conecta justamente con el sentido de trascendencia, con lo trascendente, con lo que va más allá de lo que es la condición humana vista desde un punto de vista como meramente inmanente. De manera que el interior del hombre se haga fecundo, no sea una aridez que lleve a una avidez, sino que sea una comunión o una fecundidad que lleve a la comunión, una fecundidad que lleve al encuentro. Es lo único que podría dar cierta esperanza de un orden humano distinto al que parece que se va configurando. Creemos que vamos de más en más y parece que vamos de más en menos, y estamos en estos tiempos donde se llama a veces progreso al retroceso, o evolución a la involución, riqueza a la pérdida, oscuridad a la tiniebla, bien al mal, bello a lo feo. Es extraño. Y que esto se pueda reconfigurar depende de que en el corazón del ser humano se vuelva a instalar con fuerza la esperanza, pero la verdadera esperanza. Entonces vamos ahora a la esperanza. Ya quedó claro el tema de la desesperación y las consecuencias catastróficas que esto puede traer para la vida personal y la vida en común. La esperanza podríamos identificarla como con una pasión, un movimiento pasional, que tiene que ver con un juicio que uno hace acerca de la posibilidad de acceder a un bien que es difícil. Por eso, para que haya esperanza, se necesitan como 4 condiciones. Que haya un bien, que ese bien sea futuro, es decir, esté en perspectiva, no es un bien poseído, es un bien al que uno podría acceder en el tiempo, de que ese bien sea posible, y si es posible, estamos suponiendo que la tercera condición es que sea difícil. O sea, cuando hay un bien que es futuro, que es difícil y es posible, alguien se moviliza en orden a ese bien. Si es y esa es la diferencia entre el anhelo y la esperanza, porque el anhelo, el deseo, no está viendo la arduidad, la condición, la distancia entre el que anhela y lo anhelado. Pero la esperanza sí. Por eso nadie se pone en movimiento frente a un bien futuro difícil pero imposible, que es lo que a veces pasa. Eso pasa en la educación. Al educando hay que presentarle un bien que es futuro y un bien que es difícil. O sea, lo peor es no presentarle bienes difícil porque nadie valora lo que cuesta poco se estima en menos, como decía el Quijote a Sancho. Y nadie valora un bien que es fácil de conseguir porque lo reputa en nada. Es como, tiene que ser difícil. Pero lo importante no es si es difícil o no difícil, lo importante es que es posible. Cuando alguien en el horizonte de su vida vuelve a ver un bien que es futuro, que es difícil, pero lo juzga posible, se vuelve a encender la mecha, que producto de una ventolera en la vida, que penetra por una herida, y que sofoca esa lámpara encendida que está esperando la voz del alma, que despierta en el hombre aquello que es lo más auténticamente humano, podemos volver a vivir. Es como un resurgir. Se necesita la esperanza. Lo peor que puede ocurrir es que se sofoque la esperanza, porque si se sofoca la esperanza, se sofoca el amor. No hay amor. Y el ser humano es un ser, como lo decía Juan Pablo, que necesita vivir del amor. Resulta un ser
indescifrable para sí mismo si no experimenta el amor, si no se encuentra con él, si no participa de él vivamente. Pero esa vivencia del amor humano, del amor comunitario, del amor en profundidad, supone el poder esperar algo. Y el poder esperar algo que va más allá de lo que es posible para mí. O lo que yo veo en el momento que me toca vivir como lo posible. Esta idea, que yo pueda esperar más allá de que parezca de que ya no hay nada más esperable. De que ya no haya nada más que hacer. ¿Qué es esa esperanza, esa gran esperanza? Voy a ir ahora, todavía me quedan, ¿no es cierto? Unos 10 minutitos, 5 minutitos. Sí, ya, voy a ir muy rápido. Pum, pum, pum. Esto bueno, como ustedes saben, lo maneja muy bien Santo Tomás. Y ahí él dice que la esperanza, hay un doble movimiento de esperanza. Un primer movimiento es cuando juzgamos que algo es posible por nosotros. Eso se llama esperanza simplemente. Y eso vive el hombre que busca desordenadamente el dinero, el que busca el ayuntamiento, el que busca el placer, el que busca el poder, el que busca el honor, aunque la concepción y el parto de la palabra no coincidan. Lo buscan todos, porque todos tienen esa esperanza y si no, se quedan en su casa. Uno no se mueve si no tiene esperanza. Pero la gran esperanza, la esperanza certeza, brota o emana de un tipo de movimiento de esperanza que es distinto. ¿Por qué? Porque algo puede ser posible gracias al auxilio de otro. Y si la esperanza se sostiene porque algo se hace posible por el auxilio de otro, eso se llama esperanza certeza. Eso es expectare, ex alio expectare, porque tengo los ojos puestos en otro. Y así se me abre otro horizonte, porque el que vive de la desesperación, en el fondo vive con lo que decía San Agustín, era una vitria letitia, fragiliter splendida, qui temeatur horribilus ne repente frangatur. Una felicidad vidriosa, frágilmente espléndida, de la cual se teme su horrible y repentino rompimiento. Es una vida desesperada, llena de actividad, pero desesperada. Podemos consolidar una orientación hacia una auténtica felicidad, no una felicidad vidriosa, frágilmente espléndida, de la cual se pueda temer su repentino y horrible rompimiento, aunque todo a nuestro alrededor se esté rompiendo. ¿Y eso de qué depende? De que podamos tener una esperanza expectante, que podamos tener un ex alio, el poder tener la mirada fija en otro que hace posible que podamos conseguir el bien que aspiramos. Y esto abre otra perspectiva, porque ya dejo de ver el momento presente en virtud de aquello que es efectivamente posible según lo que yo veo. Y se abre la otra dimensión. Y es la que conecta con la necesidad de la auténtica vida interior. Y lo voy a decir porque se me acabó el tiempo, como lo dice San Agustín en el mismo texto que tomamos, pero ahora lo vamos a completar. Y con eso termino. Dice, acuérdense que nosotros somos seres inteligentes que nos conocemos a nosotros mismos. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Y tenemos que vivir sabiendo que el tiempo es superior al espacio. El alma ve ciertas cosas intrínsecamente bellas en una esencia más noble que es Dios. Y cuando debiera permanecer en pie para gozar de estos bienes, se los apropia. Y no queriendo ser semejante a Él por Él, sino que quiere ser semejante a Dios por sí mismo, entonces se aleja de Él. Se desliza y cae de menos en menos cuando creía ir de más en más. Y ni la satisface bien alguno, ni se puede bastar a sí misma, lejos de aquel que es el único suficiente. Su indigencia y penuria la hacen en exceso estar atenta a los placeres que recoge y a los conocimientos que tiene de las cosas. Y espoliada por la apetencia de adquirir nuevos conocimientos de las cosas creadas, cosas que ama y siente perder si no las retiene a fuerza de grandes cuidados, entonces pierde la calma. Y tanto menos piensa en sí misma, cuanto menos está segura de no poder
perderse. Por eso a la larga, en definitiva, si tomamos el título de Esperanza y Trascendencia, un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre no puede depositar su confianza en sí mismo, no tiene una esperanza confiada, no puede esperar de otro y por lo tanto no valora el don. Y como no valora el don, valora la conquista. Y como solo valora la conquista, no puede donarse. Porque la donación depende de que el corazón no sea árido. Porque el corazón árido produce avidez. Y un corazón fecundo produce donación. Todo eso depende de la auténtica vivencia de la esperanza en la vida humana. Si no, no va a haber auténtica convivencia de la vida humana. No va a haber amistad, va a haber enemistad. Eso es lo que podría decir don Alejandro. Gracias. Agradecemos sinceramente la conferencia de Klaus, verdaderamente un modelo de belleza, verdad y bondad, muy estimulante y muy a propósito de las reflexiones que hemos tenido estos días en el Congreso.